Muy buenas noches, iglesia, que el Señor les bendiga. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes en este tiempo de discipulado, este tiempo de estudio, este tiempo del cual les seguimos aprendiendo acerca del libro de Ezequiel. Y bueno, pues les doy la más cordial de las bienvenidas a todos y cada uno de ustedes. Gracias por conectarse a este tiempo. Y bueno, espero que estemos listos ya para ir cerrando este estudio. Estamos hoy en la sesión número 5. Nos restará una sesión más y habremos de terminar este estudio. Y yo espero que a más tardar en un par de meses podamos terminar esta serie, ya que viene en camino el libro de Apocalipsis, con el cual estaremos cerrando estas 7 puertas en las cuales hemos estudiado. Si usted no ha visto los estudios anteriores de Marcos, de Éxodo, de Ruth, de Primera de Pedro, que ya están disponibles, bueno, búsquelos ahí en el canal de YouTube, donde puede usted o repasarlos o nuevamente verlos, y si no los ha visto, pues sumarse a este tiempo de estudio bíblico. Así que bueno, vamos a seguir en nuestro caminar en el libro de Ezequiel. Estamos ya viendo la última parte de este proceso de la literatura apocalíptica. Ya vimos la denuncia del pecado, hemos visto 2 capítulos específicamente de ello. Hemos visto también la parte del llamado a la restauración. Pero vamos a ver hoy quizás la parte más interesante de este pasaje, donde viene otra narrativa también bastante compleja, como es el caso del Valle de los Huesos Secos, ya que para algunos es una narrativa real, para otros es una ficción, para otros realmente solamente una metáfora o una metanarrativa, pero realmente lo que nos interesa mirar es el mensaje que transmite esta historia, que está dividida en 2 capítulos. Vamos a leer una parte del capítulo 36 y la primera parte del capítulo 37 de Ezequiel. Así que, pues bueno, bienvenidos sean esta noche. Vamos pues a ir aprendiendo juntos y bueno, descubriendo cuál es este mensaje tan interesante y enigmático que encontramos en una literatura que nos llama a la esperanza, una literatura que nos llama precisamente a entender el mensaje de Dios para nuestras vidas. Así que entremos de lleno a nuestro estudio. Y bueno, pues vamos a esta parte titulada El pueblo que Dios restaura. El pasaje central, o donde nos enfocaremos, es esta frase donde dice: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quizás es interesante esta imagen que nos presenta Ezequiel, porque quizás usa esta metáfora de un corazón nuevo y poner un espíritu nuevo dentro de nosotros. Algunos escritores hablan específicamente de esta retórica, puesto que el primer corazón y el primer espíritu que Dios nos da, o si tomamos la idea de la Trinidad en Génesis capítulo 1, dado por el pecado ha quedado corrompido, o corrupto, es el término correcto. Ahora Dios habla de una nueva esperanza, una nueva, una restauración de todas las cosas. Y en esta restauración, sí, comienza hablando desde su pueblo, diciendo: les voy a dar un corazón nuevo. No quiere decir que va a abrir las entrañas de nuestro ser para extirpar el corazón y poner uno nuevo, y un espíritu nuevo, soplar un nuevo aliento de vida, sino más bien habla de una restauración, ¿sí? Dado que Dios no nos destruyó, no nos aniquiló, sino que simplemente en el proceso en el cual estamos mirando el desenvolvimiento de la historia de la redención, llegamos a este momento donde el pueblo de Dios pues realmente figura ser muchos de nosotros, representados en una nación, representados en una historia. Entonces vamos a visualizar
precisamente esta fascinación que nosotros tenemos, que nuestra cultura posmoderna, o como llaman ya algunos escritores postcristiana, nos habla acerca de esta fascinación del antes y el después, ¿no? Lo podemos ver en las redes sociales. Yo no sé cuántos de nosotros en Facebook, los que todavía lo siguen usando, nos ponen, ¿no?, el pasado y el presente, hace 10 años, hace 8 años, hace un año, y hoy, ¿cómo estamos hoy? ¿Por qué? Porque pareciera ser que con estos programas de reformas, de mejoras, y no hablo solamente de casa como la imagen que tenemos ahí, o sea, una cocina nueva, un jardín rediseñado, una cirugía estética. O sea, nos habla hoy de este hedonismo que se está viviendo, donde todos queremos estar bien, todos queremos ser, estaba leyendo por ahí un artículo, ¿no? La mejor versión de nosotros. O sea, quizás tiene una razón de ser, bueno, sí. ¿Por qué? Porque si hay malos hábitos, porque si hay malas situaciones, bueno, es cierto, Dios habla de hacer cosas nuevas. Pero ¿cuánto estamos más bien obsesionados por los resultados que por el proceso? ¿Por qué? O sea, ¿por qué nos cautivan estas transformaciones? Es una pregunta que tendríamos que hacernos. ¿Por qué? Porque presentan un deseo profundo de cambio. Yo creo que todos nosotros estamos en ese proceso, pero sin embargo, muchas veces es por llenar un vacío existencial. Y esta idea de cambios cosméticos no es solamente que tenga que ver con los cosméticos de pintura y color, sino estamos hablando de todos esos aspectos que parecieran hacer una buena pinta por fuera, pero que por dentro no están haciendo absolutamente nada. Sí, o sea, mucha gente hoy dice, regálate un arreglito, ¿no? Córregete la nariz, los párpados, los pómulos, no lo sé, ¿no? Cirugías estéticas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas estamos hablando de una vida vacía y lo queremos llenar simplemente con algo superficial, ¿no? Ahora que he estado hablando de finanzas en la iglesia, y lo hablábamos también en el tema del contentamiento el mes pasado, en los prédicas dominicales, o sea, decimos, bueno, tengo un vacío existencial, voy y lo suplo con compras, pero al final de cuentas esas compras lo único que van a acentuar es mi carencia económica, mi falta de administración, y vuelve a surgir ese vacío. Pero al final de cuentas solamente fue algo muy superficial. Y hoy día nosotros vivimos mucho por esta fascinación. Cómo te ves, cómo te sientes, qué transmites, pero no qué eres. Y la palabra de Dios habla más acerca del ser, o sea, de la parte profunda de nuestra vida, que simplemente la parte superficial. Por eso cuando la Biblia habla acerca de transformaciones, usa mucho el término desde dentro, o sea, desde lo más profundo de nuestro ser, para que pueda haber un florecimiento. Pero muchas veces nosotros solamente queremos ver el antes y el después como diciendo, esto es un trofeo de lo que era antes, de lo que soy ahora. Y la pregunta sería, ¿qué estás haciendo para que perdure? Porque el problema no es momentáneo, el problema no es temporal, sino es un problema que tiene que ver con perdurar, o sea, mantenerse. Por eso dice Pablo, no es que lo haya alcanzado ya, sino que prosigo a la meta. Por eso es que hoy muchos cristianos en este tiempo, ¿sí?, hablan de una muy buena espiritualidad, aunque solamente sea superficial. Buscan mucho la parte experiencial, pero dejando de lado la profundidad del contenido bíblico. O muchas veces se busca disfrazar de mucho contenido bíblico quizás muchas situaciones que tienen que ver con pecado. Por eso es que esta fascinación entre el antes y el después puede ser precisamente una artimaña del enemigo para tenernos seducidos por un tiempo, pero no nos permite profundizar más allá. Hay dos términos en la Biblia y en nuestra vida contemporánea que se usan mucho, ¿no? Este concepto de resoluciones.
Ahora que recién hemos pasado el fin de año, ya se nos ha ido un mes completo, pero en diciembre, todos hacemos propósito, ¿no? Realmente estaba tratando de identificar el concepto de resoluciones o de, ¿cómo le podemos llamar? Pues realmente son propósitos, ¿sí? O sea, nuestros propósitos o nuestras resoluciones son conclusiones a las cuales hemos llegado. Y la pregunta sería, hoy, 4 de febrero, 5 de febrero, 6 de febrero, no sé, 8 de febrero, el día que te guste. Piensa en el día que estés viendo este video. ¿Qué pasó con todos tus propósitos o todas tus resoluciones de año nuevo? Sí. ¿Cuántas de ellas tienes? ¿Cuántas de ellas estás desarrollando? Y la pregunta es, ¿cuánto duraron? ¿Una semana? 2 semanas, dieta, gimnasio, ahorrar dinero, salir de deudas. O sea, ¿por qué fallan? Porque lo hemos puesto en nuestras propias fuerzas. O sea, nuestros propósitos, por eso digamos, nuestros propósitos dependen de nuestra propia fuerza. La diferencia de lo que vemos en el Evangelio es que la fe no trata de crear una mejor versión de nosotros mismos. O sea, no es una reforma, no es una resolución, es una resurrección. O sea, es un nacer de nuevo. Por eso es que entre la voluntad y el Evangelio hay algo que se llama objetivo. Y el objetivo del Evangelio no ofrece pues arreglar nuestra cuestión física, ¿no? Por ejemplo, no me va a arreglar la nariz o va a corregir mi carácter superficialmente, sino que va a ir más adentro para cambiar el origen de muchas situaciones, que es un corazón nuevo. Por eso es que el Evangelio no depende de nuestra propia fuerza, ¿sí? Por eso decía nuestro Señor Jesucristo, no es en nuestra fortaleza, es en el poder de su Espíritu. Es un lema que la iglesia primitiva tenía, o sea, la iglesia primitiva podía decir, vamos a hacer esto, pero no lo podemos hacer si no lo hacemos en el poder de su Espíritu. O sea, esa fuerza que nos capacita, ese poder que viene de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces terminamos fallando. Yo no sé cuántos de nuestras resoluciones son, vamos a leer la Biblia, vamos a orar, y quizás lo hicimos el día primero, 2, 3, 4, 5, 6, quizás llegamos a la quincena, pero hoy ya lo hemos dejado. Pero cuando nosotros pedimos que Dios restaure nuestra vida, que restaure nuestra mente, que restaure nuestras relaciones, es porque no va a ser una mejor versión de nosotros, sino porque está resucitando nuestra vida para un propósito, para un objetivo. Esa es la diferencia. Eso es lo que podemos ver entre ese antes y ese después. ¿Sí? Si te das cuenta, lo vas a lograr sí con un esfuerzo, pero quizás el esfuerzo sea genuino, quizás el resultado también es genuino, pero realmente el propósito, sí, es diferente. ¿Por qué? Porque el Evangelio no embellece vidas solamente, superficialmente, sino hace brillar, hace resaltar nuestras virtudes, nuestros anhelos, nuestros propósitos. Esa es la diferencia entre una restauración y un propósito, una resolución. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos al contexto del pasaje, cuando el pueblo de Israel está en Babilonia, donde lo ha perdido todo, ha perdido su tierra, su templo, su identidad nacional, ¿sí? Podríamos ir nosotros al pasaje precisamente de Ezequiel, capítulo 37, verso 11, ¿sí? Donde nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera, ¿sí? Déjame mover un poquito mi pantalla. Dice el verso 11, ¿sí? Vamos a visualizarlo ahí. Luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos representan al pueblo de Israel. Ellos dicen, nos hemos vuelto huesos viejos y secos y hemos perdido toda esperanza
y nuestra nación está acabada. ¿Por qué usa esta expresión el profeta? Bueno, tendríamos que ver precisamente ese diagnóstico. Nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza, somos del todo destruidos. O sea, hay un contexto en este pasaje. Vamos a leerlo, vamos a ver desde el capítulo 37, en específico, perdón, capítulo 36, esta primera sección, que está del 24 al 28, dice: pues lo recogeré de entre las naciones y los haré regresar a su tierra. Entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a los ídolos. Les daré un corazón nuevo y les pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Vivirán en Israel, la tierra que hace mucho tiempo de sus antepasados. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Veamos, en esta porción bíblica hay una promesa. Y quizás todos los hijos de Dios dependemos de sus promesas. O sea, realmente tenemos un Dios no de propósitos o de resoluciones, sino de promesas. No sé si logramos visualizar esta diferencia. ¿Sí? O sea, Dios dice: pues los voy a recoger de entre todas las naciones de la tierra y los regresaré a su tierra. Pero veamos también una realidad. A partir del verso 1 dice: por eso puso su mano sobre mí, fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos, y el Señor me condujo entre huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban desparramados en el suelo por todas partes, completamente secos, y luego me preguntó: hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh Señor soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. Entonces me dijo: anuncia este mensaje profético a los huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano: atención, pondré aliento sobre ustedes, haré que vuelvan a vivir, les pondré carne y músculos y cubriré con piel y pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Así yo anuncié el mensaje tal como él me lo dijo. De repente, mientras yo hablaba, se oyó un ruido, un traqueteo por todo el valle. Se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros. Mientras yo observaba, vi que se formaron músculos, apareció carne sobre los huesos, después se formó piel para cubrir los huesos, pero aún no tenían vida, aliento de vida. Luego me dijo: hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos. Anuncia un mensaje profético y di: esto dice el Señor soberano. Ven, oh aliento, ven de los cuatro vientos y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Así que yo anuncié el mensaje como él me lo ordenó, y entró aliento en todos los cuerpos. Todos volvieron a la vida y se pusieron de pie. Era un gran ejército. Luego me dijo: hijo de hombre, estos huesos representan al pueblo de Israel. Ellos dicen: nos hemos vuelto huesos viejos y secos. Hemos perdido toda esperanza. Nuestra nación está acabada. Por tanto, profetiza y diles: esto dice el Señor soberano. Oh pueblo mío, abriré las tumbas del desierto, haré que te levantes, luego te regresaré a la tierra de Israel. Cuando eso suceda, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré mi espíritu en ti, volverás a vivir, regresarás a tu propia tierra, y entonces sabrás que yo, el Señor, he hablado y he cumplido mi palabra, así dice el Señor. ¿Sí? El Señor ha hablado. Cuando vemos la situación, el diagnóstico de este pasaje y la realidad espiritual, vemos que en esta visión de los huesos secos, pues vemos una condición humana sin Dios. Pareciera ser que es ficción, pero la vida sin Dios es seca. O sea, no tiene vida.
Pareciera ser que lo que, un ejemplo, los jóvenes hoy buscan vivir en sus propios conceptos, en sus propias ideas, les da sentido a su vida. Pero la pregunta es, ¿les da vida? Es una pregunta constante que cuando algún chico me dice, es que mis papás no me comprenden, porque ellos me quieren tener en la iglesia, yo no quiero, yo no me siento parte de, porque siento que no estoy haciendo algo que a mí me guste, algo que me agrada. Vemos el concepto del propósito de las resoluciones. O sea, la desesperanza humana nos va a llevar siempre a un vacío. ¿Por qué? Porque después de que dicen ellos, bueno, ok, ya soy libre, ya me dejan hacer lo que yo quiera el día de mañana, ¿cómo estoy? Sumergido en mis problemas. Y entonces, ¿qué hacen los jóvenes? Culpan, responsabilizan a terceros. ¿Por qué no me dijeron? ¿Por qué no me avisaron? ¿Por qué no me previnieron? ¿Vale? ¿Por qué no escuchaste? Por eso pareciera ser que la vida de Israel representa mucho la vida de este tiempo en la cual nosotros vivimos. Una vida donde ya no tenemos esperanza, donde somos del todo destruidos, pero el orgullo nos mantiene de pie, nos mantiene unidos, nos mantiene firmes. Estamos despedazados, estamos secos, estamos sin vida, porque realmente una vida sin Cristo pues puede ser divertido en unos instantes, puede ser divertido en unos momentos, pero realmente la realidad de la vida en Dios es más allá que una simple travesía emocional. Por eso el pueblo de Israel emocionalmente se sentía desesperanzado. O sea, habían olvidado quién era su Dios. O sea, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de Moisés, el Dios que abrió el mar rojo, el Dios que permitió el paso del pueblo a la tierra prometida, el Dios que dio jueces, el Dios que dio reyes, el Dios que levantó una nación. O sea, veamos cómo nuestra realidad espiritual habla mucho de lo que se nos olvida de lo que ha hecho Dios por nosotros, porque nos preocupa más el aquí y el ahora que ver el Dios del antes y el Dios del ahora. Por eso es que nos respaldamos mucho en, miren lo que era antes, vean lo que soy ahora. La pregunta es, ¿ese ahora va a permanecer? ¿Va a perdurar? Por eso es que en esta historia del Valle de los Huesos Secos, dice Ezequiel, la mano de Dios vino sobre mí, me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos, por todo alrededor, y aquí quedan muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. O sea, está hablando de la grandeza de una nación que perdió su vitalidad, pero no porque Dios no haya querido, no porque Dios haya dicho, no, pues mira, de esa manera te voy a castigar, no. El pueblo, si vemos las historias que hemos ido leyendo de este pasaje, o sea, vemos cómo dijeron, Dios nos olvidó, hagamos ídolos, hagamos dioses, levantemos oraciones, hagamos cosas a expensas de Dios. Después vimos el tema de los ídolos del corazón. ¿Cómo esta nación empezó a hacerse ídolos a sí mismo? Y era una constante del pueblo de Dios. Cualquier momento era bueno para volver a la idolatría. Cuando Dios habla acerca de la anatomía de la fe. Pero veamos cuál es el resultado. Cuando nos ensimismamos de nosotros mismos, valga la redundancia. ¿Dónde está esa gloria? ¿Dónde están esos ideales? ¿Dónde están esos ánimos? ¿Dónde está? Terminan en esto. En un valle de soledad, de sequedad. Lo único que veía Ezequiel era muerte. Donde quizás años atrás sintieron fervor, sintieron satisfacción, sintieron hasta cierto punto también orgullo. Pero esta es la condición real del hombre sin Dios. Quedar sin vida, sin espíritu, a la deriva. Pero ¿por qué usé el ejemplo, pongo el ejemplo de los jóvenes? Porque es una mentalidad que hoy está permeando en muchos de los chicos.
donde yo puedo hacer lo que yo quiera sin asumir la responsabilidad, porque el día de mañana, cuando esto traiga responsabilidad, la culpa no fue mía, fue de la iglesia, fue de mis padres, fue de mis líderes. Yo no tengo la culpa, yo solamente me dediqué a vivir, pero una vida sin vida. Entonces, cuando Dios quiere rescatar a su pueblo, cuando Dios quiere rescatar a su nación, tiene que llevar a visualizar esta situación. Por eso le hace esta pregunta: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? O sea, hay una pregunta divina y una paradoja. ¿Por qué? Porque Dios le hace al profeta una pregunta que desde una perspectiva humana tiene una respuesta obvia, es no. O sea, la muerte es irreversible, pero lo está llevando al profeta a darse cuenta que no es solamente lo que tiene que decir, sino también es lo que debe de creer. Y él reconoce la soberanía de Dios. De hecho, esta versión NTV habla acerca de Dios soberano. O sea, al darle ese concepto de soberanía a Dios, estamos diciendo, no hay nadie más sabio, más fuerte, más conocedor de este tema que tú. Por eso es que él no responde, no, Señor, la lógica me dice que no. Y muchas veces nosotros hemos llevado nuestro evangelio, nuestra vida cristiana a un raciocinio donde decimos, pues la obviedad es literal. Pero hemos dejado de responder en fe. O sea, es tanta la fe que tiene Ezequiel puesta en Dios que le contesta: Señor Jehová, tú lo sabes. O sea, no está eximiendo o saliéndose por la tangente de la pregunta, sino que Dios está probando su fe. Bien podría decir, pues sí, Señor, estos huesos podrían estar vivos. Él dice, tú lo sabes todo. Quizás esta expresión, tú lo sabes todo, es muy similar a la que expresa Pedro cuando Jesús le pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Llega un momento donde dice: Señor, tú lo sabes. ¿Qué significa esto? Que tanto Ezequiel como Pedro en su momento reconocen que solo Dios tiene el poder de revertir situaciones como estas, en este caso sería la muerte. Pero que esta restauración no es una posibilidad humana. ¿Por qué? Porque muchos cristianos hoy día dicen, bueno, pues no pasa nada. Y vuelvo al tema de los jóvenes. Yo lo viví, yo lo pasé y lo estoy hablando desde mi experiencia. Y que yo cuando quiera vuelvo a la fe. Y déjame decirle que cuando quise regresar, vi todas las puertas cerradas. O sea, toda la fe en la que fui instruido desde niño, y después el desliz, la vida de pecado, me cerraron las puertas. Busqué pastores, busqué líderes, busqué hermanos, busqué amigos, y no había posibilidad para mí. Pero vino la prerrogativa divina. Si tú lo sabes, tú lo puedes hacer. Esa es quizás la diferencia entre la respuesta de fe. Y no estoy hablando de una fe basada solamente en el creer, sino una fe convincente, una fe razonada. Por eso le dice, tú lo sabes. De esta manera es que Ezequiel llega y dice, yo hice lo que tú me dijiste. ¿Qué es lo que le dice? A una acción hay un resultado. Dice, al profetizar hubo un ruido, un temblor. ¿Cuál fue el resultado? Los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, aparecieron tendones, carne, piel los cubrió. O sea, pero aún pareciera ser esta restauración del antes y después de la que comenzamos hablando. Pero una observación crítica, no había en ellos espíritu.
sea, podemos tener apariencia de orden y de estructura. O sea, llamémosle una religión de vida personal. Pero vamos a seguir espiritualmente muertos. O sea, yo lo veía. Vuelvo a decir, le hablo desde mi experiencia, como joven, hace algunos años. ¿En qué aspecto lo digo? O sea, yo estoy bien. Estoy hasta mejor que si fuera a la iglesia. Estoy mejor que si leyera la Biblia. Estoy mejor que si orara. ¿Por qué? Porque parecía, o sea, si vemos esta imagen, o sea, había tendones, había ligamentos, había reconstrucción ósea, había piel recubierta, o sea, pero no estaba el Espíritu de Dios. Quizás esa es una de las falsedades a las cuales nos enfrentamos los hijos de Dios constantemente. Yo sin Dios estoy bien. Sí. O yo puedo llevar esta religión, yo puedo llevar este estilo de vida de esta manera. Y está bien según la apreciación personal de cada individuo. Pero a eso le faltaba la vida espiritual. Y eso es ahí donde muchos cristianos, muchos creyentes, hoy día pueden estar en la iglesia cantando, escuchando la prédica, dando una clase, pero espiritualmente muerto. Entonces, veamos esto. O sea, yo puedo ser parte del pueblo de Dios, pero puedo estar espiritualmente muerto a la vez. Por eso cuando la Biblia dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, o sea, está hablando de alguien que realmente está consciente de lo que está haciendo. Por ello, llegamos a este otro punto. O sea, no es solamente la parte estructural, no es solamente el vernos bien, sino es ir hacia adentro. El aliento de vida, o sea, dice, y entró en ellos aliento de vida y vivieron. O sea, la acción por la cual profetiza al espíritu, hablando de este Ruach, ¿sí? Que es muy similar al que encontramos en el término Zoe en el hebreo del Génesis, es que cuando Dios pone su aliento de vida, podemos mirar cómo una vida se pone de pie. O sea, la conexión con Génesis capítulo 2:7, donde Dios sopla en polvo la figura de arcilla, de barro, como es el texto, y dice fue un ser viviente. Cuando vamos a Juan capítulo 20, verso 22, hace entrega del Espíritu Santo, o de lo que vendrá a ser. Por eso es que muchos creyentes, cuando hablamos del proceso de santificación, es algo que tendremos que buscar, pero es algo que solo Dios lo puede dar. No lo vamos a recibir por una oración, no lo vamos a recibir por una prédica, no lo vamos a recibir por una lectura de la Biblia. Lo tenemos que recibir directamente de Dios. ¿Por qué? Porque entonces solo nos quedaríamos con esas resoluciones, esos propósitos de los cuales hablamos. Por eso es que esa transformación de la cual se habla en la Biblia, Pablo le llama metamorfosis, porque muchos usan solamente el término metanoia, pero realmente el término metanoia solamente es una explicación de lo que sucede en la metamorfosis. Uno es solamente es un cambio, un giro de 180 grados, mientras que la metamorfosis es una transformación. Y son dos procesos totalmente diferentes dentro del proceso de la vida cristiana. Sí es cierto, cuando has pasado por el proceso de la metanoia o del arrepentimiento o de esta transformación, también tiene que venir una metamorfosis, o sea, algo más profundo.
Por eso es que ahora en la anatomía divina, si lo llamamos así, hay 5 promesas de restauración. Número 1, un nuevo rey. ¿Quién será? El hijo de David. Una nueva tierra, un nuevo pueblo, un nuevo pacto, un nuevo Dios. Un nuevo templo. A veces cuando hablamos nosotros de esa nueva tierra, no es algo que, como lo enseña por ahí los testigos de Jehová, que Dios va a hacer todo bonito, así como un paisaje, no. Cuando Cristo viene a ser el rey de nuestra vida, o sea, el hijo de David, Jesucristo, sobre nuestra vida comienza a producir. Cuando está produciendo necesita estar ligado a una familia, que es la familia de Dios. Esa familia depende de un nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? La sangre de Cristo que fue derramada en la cruz. Para que un día, cuando dejemos esta tierra, estemos juntamente con el Rey en un nuevo templo, en la presencia de Dios. Por eso esta anatomía divina de restauración nos lleva precisamente a entender esta dualidad. Dice, necesitan un nuevo rey. O sea, Dios promete un pastor del linaje de David que va a cuidar verdaderamente a las ovejas, a diferencia de los líderes corruptos del pasado. O sea, esto directamente nos apunta a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en el libro de Hebreos vemos que dice Cristo es el sacerdote, pero también es la ofrenda. El sacerdote perfecto, la ofrenda perfecta. ¿Dónde va a ocurrir esto? O sea, no es una restauración meramente espiritual, sino que es completa. O sea, una tierra libre de tribulaciones, que es próspera, con ciudades reconstruidas, con una población multiplicada. ¿De qué nos está hablando? Que nuestra vida no es solamente un resane físico, no es como cuando nos dan un golpe en el carro y que nos dice el ojalatero, pues esto queda con pasta, no, es un proceso en el cual Dios va a sacar el golpe de nuestra vida, lo va a exhibir, lo va a trabajar, lo va a poner y va a ser próspero, va a ser multiplicado, va a ser reconstruido. O sea, es la diferencia. O sea, el concepto de la nueva tierra de la cual se habla en la literatura apocalíptica o escatológica y profética es precisamente esta situación. Que Dios no solamente habla de lo espiritual, sino también de lo visible. Este nuevo pueblo ya no está dividido en 2 reinos, o sea, un reino del norte y un reino del sur, sino que está unificado y limpio de ídolos. Por eso la Biblia declara, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero es que eso no ocurrió desde Abraham, eso no ocurrió con Moisés, no se ratificó con los reyes. Sí, pero recordemos que nuestra mentalidad de pecado nos lleva a siempre a estar distanciándonos. Entonces necesitamos ser restaurados. Por eso también el escritor a los hebreos habla mucho acerca de esa parte y Pedro lo ratifica. Este nuevo pacto firmado en la sangre de Cristo es una alianza de paz, en la cual pone fin a la enemistad entre la humanidad y Dios a causa del pecado. Por eso se vuelve eterno, donde Dios no restringe su palabra ni la deja a la mitad. Y la última parte de la promesa es Dios habitando permanentemente en su pueblo, siendo Él el centro. Así tal cual sucedía con el tabernáculo en el peregrinaje hacia la tierra prometida. El tabernáculo iba en medio, hacia adelante, y todo el pueblo iba rodeándolo. Ya no va a ser solo eso. Pero para que eso suceda, tiene que ocurrir una operación a corazón abierto.
Dice Ezequiel 36:26, os daré un corazón nuevo y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. O sea, Dios no solamente limpia nuestra conducta, sino que genera nuevos hábitos. O sea, un medio de gracia produce una conducta de gracia, un hábito de gracia, dijera David Mathis. ¿Por qué? Porque Dios quita esa naturaleza muerta, que es fría, que es obstinada en sí misma, por una naturaleza que es sensible y receptiva. Y nos dirán, pero eso tiene que ver con temperamentos. No, tú puedes ser la persona más tranquila, más poco expresiva. Con esto no quiere decir que Dios te va a poner a brincar, te va a poner a saltar, no, porque muchas veces lo confunden con eso. O sea, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, pero no habla de un gozo emotivo solamente. Que sí, va a haber una transformación visible, claro, pero está hablando de una naturaleza viva. Así como Dios nos creó en el Génesis, en el relato de los primeros 3 capítulos, eso es lo que quiere que late en nosotros otra vez, esa vida espiritual. Porque el corazón de piedra, pues estructuralmente es lo mismo, o sea, volvemos a la estructura de los huesos secos. O sea, cumplen una estructura, pero no cumplen una función. Y muchas veces nosotros decimos, bueno, con que me vean, con que yo esté, yo lo hacía con mis padres, que me vieran en la iglesia, pero que no me pregunten cómo estaba por dentro. Porque eso ya es mi vida personal, eso ya es mi testimonio, eso ya es mío. Por eso es que a veces hay quienes parecen muy espirituales en la iglesia y solamente son una percha, una imagen, porque el corazón es de piedra. Entonces podemos ver la aparición del concepto del espíritu como una garantía de pago. Es esa fuerza que yo no tengo. Ese poder, por eso el término poder que se ocupa en la Biblia tiene que ver más precisamente con esta línea, con capacidad. Por eso dice el verso 27 del capítulo 3, pondré dentro de vosotros, de ustedes, mi espíritu. Algo de parte mía. No quiere decir que con eso nos vamos a volver semidioses como una creencia del primer siglo que decía, bueno, entonces como el Espíritu Santo habitó en Jesucristo y después fue derramado, entonces todos somos semidioses, somos casi dioses. No, sino que es esa capacidad, ese motor inmóvil de nuestra vida para que estemos en sus estatutos. O sea, la vida llena del Espíritu, la vida santa, no es que nos haga evitar el pecado, sino que más bien nos lleva a vivir el llamado de parte de Dios, a vivir la vida que Dios quiere que yo viva. Por eso dice Pablo, el bien que quiero hacer, eso no lo hago, pero el mal que no debo de hacer, eso lo hago. Y él se justifica, dice, miserable de mí. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte que obedece solamente a sus propios instintos? Pero dice, más las gracias sean dadas a Cristo que nos dio de su espíritu. ¿Por qué? Porque no solamente nos resucita, sino que nos está capacitando. ¿Sí? Quizás en ese momento, en el tiempo de Ezequiel, no se entendía. Por eso Jesús en sus tiempos, cuando dice, cuando yo me vaya, es necesario que yo me vaya para que venga sobre nosotros el que nos va a acompañar, el consolador, el paracleto. Y es una promesa, dice, voy a derramar mi espíritu sobre toda la casa de Israel. Es un término que aparece muchas veces en los profetas, ¿sí? Yo voy a dar esa fuerza, yo voy a capacitarte, pero no solamente es la promesa, sino el sello distintivo de lo que va a suceder. Por eso Dios no dice pongan una piedra, como lo hizo Josué con el pueblo de Dios, para que cuando pasen por aquí nuestros hijos recuerden que por aquí el Señor nos hizo pasar. No puso una marca.
sino que pone una garantía de relación. Ustedes me buscarán cuando lo hagan de todo su corazón. Me buscarán y me hallarán. O sea, no es un Dios que juega a las escondidas, no es un Dios que está bromeando, sino es un Dios que está hablando precisamente de una realidad que muchas veces los hijos de Dios ignoramos. Por eso entonces llegamos a esta parte de nuestra lección, la realidad interior de nuestra vida. O sea, si nosotros regresáramos al pasaje de Jeremías, vamos a la Biblia, Jeremías 17:9. Permítanme, yendo al pasaje, veamos lo que dice. El corazón humano es lo más engañoso que hay. Es extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Dice el verso 10. Yo, el Señor, investigo todos los corazones, examino las intenciones secretas y a todos les doy su debida recompensa. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir esta alusión al libro de Jeremías? Que el corazón es engañoso. Puedes engañar a las personas, puedes engañar al entorno, pero no puedes engañar a Dios. Y aquí tenemos que hacernos una pregunta. ¿Recordarás algún momento en el que tu propio corazón te engañó a ti mismo, no a los demás? Quizás el domingo podamos usar el versículo que hablaba, del cual predicaba el domingo. Es cierto, no tuvimos transmisión, así que solo los que estuvieron en el culto lo sabrán. Cuando dice este hombre, oh alma mía, mucho has trabajado, mucho te has esforzado, es tiempo de que construyas graneros para que los llenes de tu grano y puedas descansar. ¿Y qué es lo que le contesta el Señor o contesta la parábola? Insensato, ¿no sabes que esta noche vienen por tu alma y de quién será lo que has trabajado? O sea, un corazón engañado. Quizás tú decías, con este trabajo, ahora sí, todos mis problemas van a ser solucionados. Ahora sí, mis hijos, mi familia, mi trabajo, mis estudios, no lo sé. Por eso la Biblia habla mucho de que el corazón es engañoso, así como rápido se hace ídolos, también es muy fácil de engañar. Veamos a Adán y Eva. Por eso es que nosotros necesitamos reconocer nuestra incapacidad para autocurarnos. Decir, yo de estas algo, yo con esto puedo. O sea, la autosuficiencia nos aleja de la restauración. Por eso, cuando yo reconozco que soy incapaz, cuando yo reconozco que nada en mí puede ayudarme a hacer la obra que hace Cristo, entonces estoy en camino a la restauración, estoy dejando mis propósitos o mis resoluciones para que el Señor me restaure. Pero si yo no reconozco que necesito un trasplante radical, o sea, un trasplante a profundidad, pues decimos, Señor, cambia mi carácter. Señor, cambia mi lengua. Señor, cambia mi manera de pensar. Porque no sé, Señor, ¿por qué no entras y haces una mejora radical en nuestra vida? Porque es mejor decir, ay, mira, el que antes hablaba feo, hoy habla bonito. Mira, el que antes decía mentiras, hoy ya no las dice. El que robaba, ya no roba. Pero está latente a que si Dios hace un cambio profundo en tu vida, en el cual tú puedas reconocer que Él es el Señor y está sobre todo y en todo. Entonces,
esa paradoja es la que nos va a llevar precisamente a entender nuestra incapacidad de autosuficiencia. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en esto, tendríamos que entender que el término profetizar no es vaticinar el futuro, sino es proclamar una palabra de Dios para los huesos secos de hoy. Y tendríamos que entender que estamos rodeados de huesos secos, amigos, familiares y comunidades sin esperanza. O sea, veamos que empezamos desde nosotros y fuimos creciendo. Porque Dios no nos ha llamado a que observemos la muerte espiritual. Nos ha llamado a hablar la palabra de Dios sobre ella. Eso es profetizar. No es decir, te traigo una palabra del Señor porque el Señor me dijo, no. Vuelvo a repetir lo que aprendí de un profesor. Me dice, cuando tú escuches a alguien decirte, te tengo una palabra del Señor, huye. O el Señor me dijo que te dijera, dice, sal huyendo. Porque Dios solo habla a través de su palabra. Y la siguiente es, ¿de qué forma podría animarnos esta sesión, estos pasajes, a quienes se sienten desesperanzados y luchan por comenzar de nuevo? ¿Cuántos de nosotros decimos, Dios, no puedo? Y por eso me agrada mucho ese pasaje donde David dice, crea en mí un nuevo corazón. O sea, créalo. O sea, si lo tienes que reconfigurar, rehacer de nuevo, hazlo. O sea, David no está diciendo, Señor, dale una cheñadita, dale ahí una limpiadita, no, dice, crea. O sea, crea en mí es un limpio corazón que muestre tu amor, que me haga mover. Por eso es que a veces nuestras oraciones se basan solo en lindas intenciones o en buenas intenciones, pero no en una profundidad radical de nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay cosas que quizás el Señor va a decir, hay que quemarlas. Pero Señor, esto me costó, Señor, esto es mío, esto lo he logrado, esto cuesta trabajo. No es algo sencillo. No es algo que solamente ocurra con una oración, sino que necesita una profundidad de vida muy radical. Por eso es que a veces vemos pasar de largo la bendición de Dios y nada más le decimos adiós. Y después venimos y Señor, ¿por qué lo bendices a él? Porque quizás él sí dijo, él sí aceptó ese proceso de entender, estoy en un valle de huesos secos y necesito que haya vida en mi vida. Entonces, yo te haría 3 preguntas hoy. ¿Qué nos dicen nuestros propósitos que hicimos hace unos meses, unas semanas, 4 semanas, 5 semanas atrás, 5 semanas, acerca de nuestro deseo de un cambio profundo, de un nuevo comienzo? Quizás pusiste la dieta, pusiste el ejercicio, pusiste el ser puntual, pero no pusiste algo que tenga que ver con tu vida espiritual. No dijiste voy a leer la Biblia, no dijiste voy a ayunar, me voy a sumar a los hermanos cada primer lunes de mes que estamos ayunando, me voy a meter de lleno al plan de lectura que el pastor nos comparte. ¿Por qué? Porque solo queremos cosas que nos hagan sentir bien.
Ahora yo te pregunto, la segunda pregunta es, ¿qué representan esos huesos secos en tu vida hoy? ¿Ansiedad, miedos, fracasos, temores? Entonces, como Jesús le dijo a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Para no nacer con ansiedad, para no nacer con temores, para no con fracasos. Algunos serán muy radicales en su forma de pensar y dicen, no, pastor, eso es imposible. Sí, por eso es que decía, tienes que nacer de lo espiritual y no de lo carnal. Aprender a vivir con los efectos que esto ha traído, enfermedad, muerte. Eso es una realidad. Pero hablemos solamente de cuestiones físicas, no nos vayamos solo a lo espiritual. Por eso que cómo completa esta enseñanza de Jesús sobre el nuevo nacimiento, lo que hemos visto hoy a la luz de Ezequiel. Y entonces llegamos a esta parte, lo que hemos venido hablando. La oración. Quizás es lo que Dios nos ha dicho cada semana. Toma un tiempo de oración. Ora por cualquier situación de desesperanza que tú u otros estén atravesando. O sea, entrégale tu ansiedad al Señor. Pero también sea agradecido. Sea que su respuesta sea sí o que la respuesta sea no. He hablado mucho del contentamiento últimamente. ¿Por qué? Porque entonces tenemos que ser agradecidos porque la promesa de un corazón nuevo se ha cumplido en aquellos que conocen a Jesús. Y entonces van a entender que todas las cosas a los que aman a Dios le ayudan a bien, sean no o sean sí. Pero también tenemos que interceder. No podemos ser egoístas. Por eso es que quizás hoy nuestra labor evangelística ha cambiado. No es solamente llevar un folleto, tocar la puerta. Es acercarnos, es hacer relaciones. Es mostrar a otros lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero algunos dicen, no, pero Dios no ha hecho nada. Y entonces, solo porque no ha sucedido ahora, no va a suceder después. Entendamos que la obra es de Dios. Por eso, desde el valle de los huesos secos hasta el corazón de carne, esta restauración es iniciativa de Dios, no nuestra. No eh, nos despertamos diciendo, hoy quiero decir, hoy voy, soy limpio y quiero ser limpio. O sea, Dios limpia, Dios trasplanta, Dios infunde su espíritu. Y lo interesante de este pasaje es lo cierra Ezequiel diciendo, y sabréis que yo Jehová he hablado y he hecho, y lo he hecho, dice el Señor. Por eso, en esta noche, hermanos, creo que ya me extendí un poquito, pero yo quiero dejar esta enseñanza en tu corazón. Quizás es la segunda o tercera vez que hablamos de este pasaje de Ezequiel, pero creo que nos debe de llevar precisamente a entender qué es lo que Dios está pidiendo de nosotros en nuestra vida diaria, en nuestro lugar de misión, con nuestra familia, con nuestros amigos, con los seres que amamos. Así que tómate este tiempo para analizar. ¿Tu vida es un valle de huesos secos? Entonces es tiempo de pedirle a Dios que avive nuestra vida, que despierte, que ponga su aliento, que si necesitamos un trasplante de corazón, pues va a ser doloroso, el proceso no va a ser el más sencillo, pero que el Señor lo puede hacer. Así que en esta noche yo te invito a que reflexiones en ello y que te lleves esto y no solamente lo tires en saco roto, sino que puedas pensar de qué manera Dios tiene esto para tu propia vida y cómo lo puedes poner en práctica, cómo lo puedes desarrollar, cómo lo puedes implementar con otros.
Así que bueno, vamos a detenernos aquí, Iglesia. Nos resta una sesión de este tiempo de estudio. Créanme que ha sido muy retador, ha sido muy inspirador también. Eh, Creo que me llevo yo muchas enseñanzas, pero me gustaría que tú también lo puedas hacer, lo puedas aplicar a tu vida, a tu familia, a tu entorno y puedas experimentar esto y lo puedas ver en gran bendición. ¿Por qué? Porque este llamado, si vemos que empezamos con algo personal y estamos terminando hacia algo evangelístico, para redituar también en un despertar en nuestra iglesia. Pero bueno, vamos a detenernos aquí. Recuerda, el próximo domingo nos vemos en punto de las 10:30 de la mañana. Si hace frío, vente bien abrigado. Sabemos que ya no sabemos qué clima tenemos. Amanece haciendo sol, termina haciendo frío, llueve. Tenemos todas las estaciones del año en un solo día, pero si ves en la previsión del clima que va a ser frío, vente bien abrigado. Si dice que va a estar templadito, bueno, vente con ropa cómoda. Puede ser que haga calor, puede ser que haga frío, puede que llueva. No lo sabemos, pero bueno, lo que sí es que será un gusto verte en la casa del Señor el próximo domingo para alabar y glorificar su nombre juntos. Así que nos vemos en la casa del Señor y te comparto los avisos por si no los viste. No tuvimos transmisión el domingo, esperamos que ya este domingo podamos tenerla. Así que te comparto los avisos de este domingo. Toma nota de nuestras actividades y nos vemos en la casa del Señor. Bendiciones.